Hola, ¿qué tal? Voy a dar una pequeña... mm, este pequeño video va a ser para dar algunas de las características de la comedia de Shakespeare, ¿de acuerdo? Son breves las características, el video va a ser breve pues porque las características vamos a verlas cuando platiquemos un poco más con ya con los textos leídos. Recuerden que vamos a leer dos comedias de Shakespeare y ahorita vamos a ver cuáles son y más o menos en dónde las vamos a, a meter en la producción de Shakespeare, ¿de acuerdo? Bueno, seguramente nosotros, la mayoría de ustedes ya tomamos un curso de tragedia y logramos identificar a Shakespeare como un gran creador de tragedias, ¿no? Pero resulta que Shakespeare también es un gran creador de comedias, ¿no? De hecho, en su tiempo era también muy conocido por las comedias que realizó y muchos de sus contemporáneos o de las personas que hicieron algún tipo de biografía de él en la antigüedad, precisamente lo que hacían era hablar de las comedias de Shakespeare, ¿no? Esto porque nosotros mismos ustedes ya lo habíamos comentado cuando veíamos la tragedia. A veces, incluso en las tragedias más serias, ¿no? Más severas, vemos unos toques cómicos en las obras de Shakespeare, ¿no? Comentábamos algunos en Macbeth, por ejemplo, y algunos en Hamlet. Eh, Incluso en el Rey Lear también habíamos hablado de la presencia del bufón, que va a estar ahí precisamente la idea de lo cómico, más que de la comedia como género, sino de lo cómico, ¿no? Bueno, entonces, podemos hablar de las comedias de Shakespeare. Sí, sabemos que el toque cómico nunca se pierde en las obras de este escritor, ¿no? Ah, Según la cronología de las obras de Shakespeare, Shakespeare empezó escribiendo dramas históricos y después comedia, ¿no? Lo último que empezó a escribir o con lo último que se metió fue con la tragedia. Algunos dicen, algunos críticos dirán, bueno, lo que pasa es que él estaba como que preparándose, ¿no? Para la escritura de las tragedias. Algunos por ahí incluso llegan a mencionar, bueno, era una cierta idea de miedo, de temor que tenía para enfrentarse a un género que exigía un poco más, ¿no? Algunos otros dicen, bueno, pues es una cuestión natural que haya entrado de alguna cierta manera, primero con la comedia, porque era lo que exigía el público en ese momento, ¿no? Quizá precisamente por eso primero entra con los dramas históricos y la comedia, porque los géneros preferidos en ese momento eran estos, precisamente la comedia, y porque también una cuestión de la corte de la reina Isabel era un poco lo que prefería y él era el público al que quería llegar de pronto, ¿no? Ya habíamos también platicado cuál es el método de composición de Shakespeare, pues es muy conocido, ¿no? Lo que hace es revisar un poco la historia de Inglaterra de Europa, irse muchos años atrás, a veces, ¿no? Y eh, si detecta que un personaje tiene características como para ser un personaje trágico, un personaje cómico, entonces lo trae y empieza a trabajarlo, ¿no? Pero otro de los métodos que hace también es, pues, reelaborar obras de teatro que son viejas, ¿no? O que son de sus contemporáneos, pero que definitivamente necesitan algún ajuste. Hay la bibliografía está repleta precisamente de algunas alusiones de que hay unas obras que Shakespeare reelabora aunque no sean de él. Aunque nuevas investigaciones de pronto dicen, bueno, no es cierto, esta obra sí es una reelaboración, pero del mismo Shakespeare, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Hamlet, que se descubre que hay algún antecedente de un autor, pero Harold Bloom dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, es una reelaboración, sí, pero es una reelaboración de una obra de él mismo, ¿no? Total, no vamos a saberlo a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que el método de escritura de Shakespeare era precisamente reelaborar. Y en ese sentido, bueno, también hay que recordar que Shakespeare aprende de los buenos, ¿no? De los grandes. Es conocido que tenía mucho
admiraba mucho o había leído y había conocido, las conoció muy bien, las obras de la antigüedad, ¿no? Las obras de teatro de la antigüedad. Hablamos de Menandro, de Terencio, pero específicamente de Plauto. Y específicamente de él, en este caso Plauto, por ejemplo, específicamente de él menciono porque una de sus comedias es una reelaboración precisamente de Plauto, ¿no? Hablamos de la comedia de los errores, es una reelaboración, aunque con un claro toque ahí shakespeariano sería enredarlo todo, ¿no? De pronto. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta cuestión de los enredos. Además de esta admiración por los antiguos, bueno, se dice que Shakespeare tenía una admiración enorme por Christopher Marlowe, ¿no? Y precisamente esta admiración lo llevó a ver sus obras, a conocerlas, a comprenderlas y también a que se dejó influenciar un poco, bueno, no sé si se dejó de manera voluntaria, pero al final Marlowe influye mucho en la escritura de las obras de teatro de Shakespeare, aunque después poco a poco Shakespeare va encontrando su propia voz y hasta que ya es el gran Shakespeare que nosotros conocemos ahora, ¿no? Esta influencia de Marlowe en Shakespeare, de Marlowe, de Plauto y todos ellos en Shakespeare está precisamente en las primeras obras de escritura. Y mientras más avanza el tiempo hacia nosotros, mientras más va avanzando Shakespeare en su escritura, más va haciendo un estilo más específico, más propio, hasta tener lo que nosotros ahora conocemos como el estilo de Shakespeare de pronto, ¿no? Todo esto para decirles una cosa, Shakespeare empieza con la comedia, ¿no? Se curte con la comedia, y esta experimentación que tiene con la comedia le sirve precisamente para lograr encontrar su estilo, de manera tal que una obra tan importante como Hamlet, por ejemplo, ya lo mete precisamente este, a, al Shakespeare que nosotros ya conocemos definitivamente, ¿no? Este, que sería, digamos, Shakespeare, bueno, una de las primeras tragedias que escribe sería Romeo y Julieta y después vendría Hamlet. Bueno, pues estas obras ya son precisamente producto de un proceso de maduración, ¿no? En cuanto a la comedia, bueno, un poquito antes, digamos, un poco en cuanto a la clasificación de las obras de Shakespeare, lo que voy a decir me viene a cuenta porque tenemos un pequeño problema cuando hablamos de las comedias en Shakespeare, ¿no? Um, que tiene que ver precisamente con estas primeras obras, con la escritura de las primeras obras y la evolución de la obra de Shakespeare. Cuando nosotros pensamos en la comedia, no creo que esté exagerando cuando todos pensamos en humor, ¿no? De alguna manera. En una obra que nos hará reír definitivamente, ¿no? Esta no siempre es una premisa que se va a cumplir, y menos en las obras de Shakespeare, debido quizá a dos cositas, ¿no? Una, pues, la idea de comedia que se tenía en ese tiempo. Básicamente podemos decir, pues, que era una comedia. Pues una comedia era aquella obra que no terminaba mal, ¿no? Y menos con Shakespeare, ¿no? Ya ven que Shakespeare no mata a un personaje, no mata a uno, dos, tres, cuatro, mata a toda una familia de pronto, ¿no? O mata a tres familias de pronto. Entonces, lo que se entendía por comedia era algo que no terminaba así, que no terminaba con muerte, y al final más bien terminaban un poco con felicidad, ¿no? Terminaba ah, con matrimonio, terminaba en una fiesta, ¿no? Terminaba en cuestiones de ese tipo. También, ese es por un lado, que se entendía en la antigüedad por la comedia. Y por otro lado, pues también un poco debido a las clasificaciones que se ha hecho de las obras que Shakespeare deja escritas. Acuérdense que Shakespeare escribe poemas de varios tipos. También tenemos los sonetos, que son al final poesía lírica, ¿no? También tenemos los sonetos. Tenemos romances históricos, obras históricas, pues. Y tenemos también
tragedias y comedias, y algunas otras obras que de pronto resultan un poco problemáticas y ahorita voy a platicar rápidamente. Esta clasificación de las obras de Shakespeare comienza desde que se publica el primer folio, por allá por 1621, ya muerto Shakespeare, se publica el primer folio, y en ese primer folio se hacen ya una clasificación de las obras, y vean nada más la clasificación, ¿no? Se clasifican en comedias, historias, que es lo que nosotros conoceríamos ahora como los romances históricos, o los dramas históricos, perdón, más que romances, los dramas históricos y las tragedias. En las tragedias meten varias que para nosotros pues sí serían tragedia, ¿no? Las historias tienen que ver con la historia de Inglaterra, con hechos históricos, por ejemplo, las historias del rey Enrique, ¿no? Enrique IV. Y por otro lado, tenemos las comedias. Y aquí en las comedias, vean que, por ejemplo, meten algunas que, ya hablaré un poquito de esto, eh, Los dos caballeros de Verona, La Tempestad, ¿no? Medida por medida, que muchos no la considerarán propiamente una comedia como ahora. La comedia de los errores, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, como les guste, en fin, todas estas son comedias. ¿Qué pasa con esta clasificación? Que muchas veces precisamente no se parecen mucho a lo que nosotros consideramos una comedia tal y como la conocemos, es decir, nuestra concepción de comedia es que nos haga reír, ¿no? En ese sentido, hay varias clasificaciones de la obra de Shakespeare, y entre ellas, por ejemplo, dicen algunas, bueno, hay comedias amorosas, que serían las primeras comedias que escribe, El sueño de una noche de verano, por ejemplo, perdón, sí, perdón, las comedias amorosas, Sueño de una noche de verano, Como les guste, o Noche de Reyes. Estas son amorosas, y esta clasificación sería un poco en cuanto a su temática, ¿de acuerdo? Vean que Noche de Reyes, o Noche de Epifanía, como también se le conoce, o la 12ª noche, como también se le conoce, este, es una de las últimas que escribe, bueno, de 1600, ya pasados 1600, pero también Sueño de una noche de verano, que es de las intermedias, digamos, o Como les guste, que ya también es más o menos ya de una forma de comedia bastante bien clara. Pero estas que les estoy diciendo definitivamente son comedias, ¿no? Algunas, por ejemplo, como Medida por Medida, o alguna que no puse aquí precisamente porque hay mucha duda, que se llama Todo bien si acaba bien, todo está bien si acaba bien. Hay muchas dudas sobre si será o no será una comedia, y algunos la colocan como comedia y algunas la colocan como otras obras, ¿no? Y algunas otras no serán comedia, aunque muchos las colocarán como comedias. Por ejemplo, en este sentido, vean ustedes o traten de revisar algunas de las compilaciones que dicen las obras completas de Shakespeare, y vean cuáles colocan como comedias, y van a ver que va a haber una diferencia enorme de pronto. O a veces no hay precisamente una diferencia tan grande, pero muchos coinciden en, por ejemplo, decir, esta obra no la considero comedia según nuestros parámetros, pero en su momento fue considerada tal, así la dejo, ¿no? O es comedia solamente en el sentido en el que no muere nadie, pero no necesariamente es comedia porque te la pases riéndote de pronto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, El Mercader de Venecia, ¿no? Que muchas antologías o muchas ediciones que publican las comedias de Shakespeare hacen mucho hincapié precisamente en decir, bueno, cuidado, El Mercader de Venecia quizá no sea propiamente una comedia, ¿no? Este, um, esto sucede cuando vamos hacia las compilaciones. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Bueno, que va a haber mucha, hay vamos a tener algunas discrepancias quizá por qué comprendemos por comedia. Afortunadamente, las dos comedias que les dejé leer, eh, Penas de amor perdidas y Sueño de una noche de verano, son comedias, y así las vamos a leer, ¿de acuerdo?
También podemos ver, según una clasificación, algunas de las características de las obras de Shakespeare y que van mejorando o que van, sí, van mejorando conforme va avanzando en el tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la primera comedia de la que tenemos noticia que escribe Shakespeare será Los dos caballeros de Verona. En ese sentido, también los especialistas, por ejemplo, Harold Bloom, y algunos otros, como, déjenles, les digo quién, Andrew Jaume, eh, y algunos otros, no tengo aquí a la mano, coinciden precisamente en que podríamos ver por lo menos dos etapas en la comedia de Shakespeare, ¿no? La primera etapa sería precisamente con las obras que inician, ¿no? Los dos caballeros de Verona, la comedia de los errores y la doma de la fiera, o la fiercilla domada, como luego la he visto también, ¿no? ¿Qué tienen estas obras en particular? Pues bueno, básicamente son obras que son muy sencillas, ¿no? Los personajes también son sencillos porque están básicamente inmersos en una situación dramática y se dejan llevar por esa situación, ¿no? Eh, ¿Qué más se puede decir? Pues principalmente eso, ¿no? Básicamente este grupo es muy sencillo, también ya empieza a verse más bien una idea del manejo del lenguaje, aunque ese lenguaje va a estar, conforme va avanzando Shakespeare en su evolución, en su escritura, van a ver que el lenguaje se hace más complicado porque empieza a meter muchos juegos de palabras y muchas cuestiones bien ricas, precisamente que van a servir para mejorar la idea de la comedia. En ese sentido, la comedia pasa de ser una comedia de situaciones a una comedia más bien de caracteres, a una comedia en donde el lenguaje tiene mucho que aportar a la idea de la comedia, ¿de acuerdo? Obviamente, desde siempre, Shakespeare acostumbra a un poco ir complicando las tramas, ¿no? Aunque los temas, y casi siempre los temas, no nada más en esta primera etapa, sino en casi todas las obras, van a ser muy repetitivos, van a estar el amor, el deseo, aunque se van a dejar ver algunas como el poder o incluso la venganza, ¿no? Ya vamos a leer algunas obras que vamos a ver cómo se están desarrollando. Pero en general, y eso es algo que comparten todas las comedias de Shakespeare, son amorosas, ¿no? Que ahorita lo veremos ya en el final. Perdón. Una segunda etapa implicaría, y aquí, digamos, el problema estaría en penas de amor perdidas, ¿no? En trabajos de amor perdidos, hay mucha discrepancia porque algunos estudiosos la ubican como parte de esta primera etapa y algunos otros dicen que no, que ya es una obra bastante madura y que por lo menos ya dejaría ver el gran Shakespeare, ¿no? Ustedes me van a decir en qué va, cómo verían esta obra, si les ha gustado o no les ha gustado una vez que la lean, y platicaremos ya muy al respecto, muy específicamente de esta obra en el contexto en el que la vamos a estar leyendo y en el contexto de la ruptura con la tradición que hemos estado leyendo hasta ahorita, qué tan diferente es esta obra con respecto de lo que hemos leído, ¿bien? Si no importa cómo la consideren los críticos, si como parte de unas obras primerizas o como parte de obras ya maduras, lo cierto es que es una obra que para mí es muy distinta a la Comedia de los Errores o a la Doma de la Fiera, ¿no? Y que ya puede verse un poco la grandeza que tiene Sueño de una noche de verano, que sigue siendo una de las grandes y muy conocidas comedias de Shakespeare, ¿no? Como algunas otras que están aquí, como Mucho ruido pocas veces, como les guste, y esas, ¿no? Entonces, ya vamos a platicar de ello. Esta segunda etapa, que es la que nosotros, la segunda que a nosotros nos interesaría, aquí hay una mejora del mismo Shakespeare con respecto de lo precedente,
Estas obras que tenemos aquí, las primeras, son más bien como reelaboraciones o se ve muy clara la influencia de Marlowe y de los antiguos. Y a partir de Penas de Amor Perdidas ya vemos más bien un Shakespeare muy propio, ¿no? Que está muy él, pues, que está manejando el lenguaje de manera muy ambiciosa, tal y como acostumbra hacerlo, inventando palabras, ¿no? La acción amorosa, si bien es cierto, sigue todavía con el asunto de la idea amorosa. Hay veces que esa idea amorosa está presente en dos planos, en dos niveles, con el mismo afán de seguir complicando las cosas. Y hay un plano real, digamos, y un plano como muy fantástico. Empieza a meter este tipo de planos fantásticos y se van resolviendo, cuando se resuelve el asunto amoroso, el conflicto en un plano, entonces influye en el otro plano, ¿no? Ya lo vamos a ver claramente en Sueño de una noche de verano, cómo estos planos se van mezclando, el plano real, vamos a decirlo de alguna manera, ahí entrecomillado el plano real y el plano fantástico, se presentan separados al inicio, pero después poco a poco se van uniendo hasta que casi las fronteras entre ambos se van perdiendo, ¿no? Esto es algo que le fascina a Shakespeare hacer, ¿no? Difuminar las fronteras, incluso a todas las escalas, ¿no? Vean, por ejemplo, que tragedia y comedia parece que están muy de la mano en las obras de Shakespeare y a veces la idea es ir borrando los bordes definitivamente, ¿no? ¿Qué más tenemos en estas obras? Bueno, las escenas cómicas ya se van integrando de manera más clara, ya todas apuntan precisamente a tener una unidad muy completa. Eso sí, no se aspira casi nunca a tener una carcajada, ¿no? A que te rías a carcajadas. Es más bien un- un- Shakespeare saca sonrisas, ¿no? A veces son sonrisas un tanto malévolas, un tanto maquiavélicas, un tanto risas de complicidad porque has captado algo. Porque a veces también los motivos cómicos a veces son también eróticos, groseros, blasfemos, ¿no? Entonces, esto es lo que empieza a verse más en este tipo de obras, ¿no? Y también se ve clara una cosa, ¿no? Empieza a recurrir mucho a los disfraces y a la idea de, si no una pérdida, por lo menos un extravío momentáneo de la identidad o a una confusión de la identidad, ¿no? A alguien se le confunde con un alguien, a veces porque va vestido de cierta manera, a veces porque va vestido de manera diferente, a veces lo hace a propósito, a veces no. Y también se recurre un poco a la idea del travestismo, ¿no? Hombres que se disfrazan de mujeres y viceversa, de pronto, ¿no? Hay entonces una cuestión de identidad, una pérdida de identidad. A veces esta pérdida de identidad nos va a llevar a una especie de ambigüedad sexual ahí muy shakespeariana, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, si bien se trabaja con los mismos motivos, es decir, sigue siendo el amor y se llega a lo mismo, a que todos sean felices al final, ¿no? Aquí el grado de complejidad, debido a todos los embrollos que va haciendo, a los vericuetos que le va dando y a las tramas secundarias que va metiendo, o no tramas secundarias, pero por lo menos a los grandes, a los otros personajes que va proponiendo y que se convierten a veces en un obstáculo para que los protagonistas logren lo que quieren, a veces ellos mismos son el obstáculo para ellos mismos, ¿no? De pronto, entonces se va haciendo muy compleja la trama. Y va metiendo también otros temas al tema del amor y al tema del poder y a estos temas les va metiendo algunos otros que son ya como muy específicos de Shakespeare, ¿no? Como el tema del exilio, ¿no? O también siempre constante ahí el tema de la muerte en varias formas y desde varias perspectivas, ¿no? Y también mete mucho un tema que le interesa mucho a Shakespeare, que lo maneja, que no es nuevo, pero él lo maneja de una manera muy específica, de manera tal que parece que él lo va introduciendo, que es el motivo del teatro dentro del teatro, ¿no? Recordarán ustedes cuando leímos a Hamlet, ¿no? De la puesta en escena que hace precisamente Hamlet para desenmascarar a su tío, ¿no? Por lo menos que quede constancia. Bueno, eso lo va a seguir manejando aquí, ¿no? Y precisamente esta es otra manera de ir difuminando las fronteras, así como les decía hace rato, ¿no? Porque a veces Shakespeare empieza a hablar del teatro, a hablar de la vida como si fuera un teatro y del ser humano como si fuera un personaje, ¿no? Otra vez, que esta idea presente no nada más en comedias, sino también en tragedias.
Pero la idea es precisamente esto de lograr que todo se convierta, que todo se vuelva ambiguo, ¿no? Entonces, hay una importancia del teatro dentro del teatro en las obras de Shakespeare. Y también, por otro lado, por último, el último de los temas que pone es el juego del doble o el juego de la confusión de las personalidades, ¿no? El juego de los opuestos también, muy claro, ¿no? Personajes que se van oponiendo, y esto es muy clásico de de la comedia, perdón, incluso también de la tragedia, ¿no? El personaje que se va oponiendo a. Ya me dirán ustedes qué tanto se parece a las tragedias, a las comedias que hemos leído. Algunos dirán, bueno, hay una tercera etapa en la composición de las comedias de Shakespeare que tendría que ver con la escritura de algunas obras que se le han llamado tragedias, comedias también. Por ejemplo, La Tempestad, ¿no? O Las Alegres Comadres de Windsor, ¿no? Esas obras, o medida por medida, esas obras de pronto son tan híbridas que parece que ya no son propiamente comedias o simples comedias o están combinadas o muy, muy, muy combinadas con alguna otra cosa como historia, ¿no? A veces son dramas históricos combinados con comedia, a veces son tragedias combinadas con comedia y ya no son propiamente comedias, ¿no? Esto obedece precisamente a de hecho, hay un apartado, hay varios especialistas que hablan de las obras problema de Shakespeare, refiriéndose precisamente a esta tendencia del inglés a mezclarlo todo, ¿no? A ser muy híbrido de pronto. Eh, en este sentido, lo que sí podemos decir es que en las obras de Shakespeare, casi en cualquier obra, ¿no? Es decir, tanto en tragedias como en comedias, lo que vamos a encontrar es que hay un juntar, hasta a veces confundir la idea de lo trágico con lo cómico, o que están funcionando, si no se confunden, al final lo trágico y lo cómico no se confunden, pero al final sí logran mezclarse muy bien, ¿no? Sin que, eh, este, sin que se repugnen entre sí estas dos ideas, ni lo trágico ni lo cómico, ¿no? Ustedes recordarán que en lo trágico no prescinde en las tragedias no prescinde precisamente de alguna escena cómica y también vamos a ver que algunas comedias, perdón, van a tener algún toque de tragedia de pronto, ¿no? En ese sentido, pues convendría decir cuál es el esquema que maneja Shakespeare para elaborar sus trabajos. Bueno, pues es como muy clásico, pero al estilo Shakespeare, ¿no? Básicamente consiste en que hay una situación, hay un orden en el mundo, hay una situación que se presenta complicada. Esa complicación que tienen a menudo resulta ser una complicación bastante trágica que se ve desde lejos que va a estar muy difícil llegar a una solución, ¿no? Piensen en cuando vayan leyendo Sueño de una noche de verano, vean cómo en el primer acto nos va proponiendo todo, cómo se está desarrollando el conflicto y quiénes están enamorados de quiénes, de manera tal que tú dices, ¿cómo rayos vas a solucionar esto? Y cómo, si se supone que esto va a acabar feliz, ¿cómo vas a lograr que sea feliz, ¿no? Entonces llega a un punto en el que parece que no hay una solución o que la solución consistirá en desaparecer a alguien de pronto, ¿no? Como al estilo de la tragedia. Pero al final, estos conflictos terminan, perdón, estos conflictos terminan resolviéndose y el orden que se había trastornado de pronto resulta restaurado y todo el mundo es feliz. A diferencia de la tragedia, aquí no muere nadie y todos quedan felices. Casi siempre también, esto vean que es una de las características que pongo aquí, si bien el amor es una constante, también casi siempre es una constante que terminan en boda, ¿no? Terminan casándose. Y hay obras en las que se casan no una o dos personas, a veces hay tres bodas de pronto, ¿no? Eso quizá hablaría mucho del tiempo en el que está Shakespeare, de los valores que tiene Shakespeare, ¿no? Pero
es decir, de cómo ve el mundo y para él, pues quizá esta idea del matrimonio sea un poco alcanzar la felicidad, aunque bueno, dicho sea de paso, su matrimonio no era completamente feliz de pronto, en fin, este, la idea entonces sería que termina así, para él esta idea de felicidad, casi todas las obras terminan en la unión de los amantes, ¿no? Que desde el inicio están separados por diferentes circunstancias, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿no? Otra de las características sería precisamente lo que les acabo de decir, ¿no? La trama, ya no vamos a encontrarnos las tramas de Plauto, ¿no? Las tramas de Aristófanes, en donde en realidad eran muy sencillas. En realidad van a seguir siendo sencillas, pero en el centro va a haber un montón de personajes más que van a empezar a complicar demasiado la trama, ¿de acuerdo? Y de manera tal que no vamos a saber, si no poneremos con atención y no hacemos de pronto nuestros esquemitas, no vamos a saber cómo se va solucionando el conflicto, ¿no? Tenemos que ser lectores muy atentos en este sentido, ¿vale? Y ay, perdón. Este, Esto de los enredos, precisamente, me parece a mí que es una cuestión de la evolución del estilo de Shakespeare, porque cuando nos encontramos con los pasajes cómicos, digamos, o cada vez nos vamos encontrando menos con pasajes cómicos, digamos, sino que la comicidad estaría dado por toda una serie de acciones que se van desarrollando y leer un pasaje cómico en específico quizá es muy difícil en Shakespeare o es muy difícil encontrarlos en estas obras porque la comicidad depende casi de todo el hilo que se va perdón, que se va destramando, ¿no? De toda la madeja que se va destramando y solamente cuando va siguiendo todo el hilo entonces logras comprender que hay algo cómico ahí, ¿no? Dices, ah, es cierto, ¿por qué esto es cómico? Porque está en contraste con esto de acá, ¿no? Con lo que acaba de pasar, hace un acto, hace una escena, hace dos escenas de pronto. Ajá. Pero también es cierto que hay episodios hay episodios cómicos y la mayoría de estos episodios cómicos tienen que ver con el lenguaje. El lenguaje es bien importante en Shakespeare, ¿no? Ya lo vamos a ver. También el afán de colocar penas de amor perdidas es que ustedes vean la capacidad que tiene Shakespeare para manejar el lenguaje, ¿no? Es muchas figuras retóricas, muchas metáforas, pero también infinidad de insultos de diferentes maneras, de todos los colores y muchos juegos de palabras. A veces, y no pierdan la cabeza, ¿no? A veces va a haber cosas que no vamos a entender porque son producto de la época, porque Shakespeare le está hablando a sus contemporáneos y a veces chistes o circunstancias a nosotros se nos van a escapar porque precisamente no habitamos y no tenemos ni la cercanía de país, ni la cercanía de lugar, ni la cercanía de tiempo. Entonces no se desesperen, pero sí definitivamente van a ver que es muy rico el lenguaje, ¿no? Y por último, esta idea del travestismo y la confusión que ya les había dicho, ¿no? Muchas veces los personajes se disfrazan, simulan ser otra persona, se confunden o son confundidos, otras personas confunden, o otros personajes, perdón, confunden a los personajes y a partir de esa confusión, no es nada más confundirlos una vez, sino que los confunden y van creando toda una situación que va a generar precisamente muchos enredos, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces pongan mucha atención en ese sentido. También hay muchas oposiciones entre personajes, ¿no? A veces estas oposiciones se van, como es una comedia, al final se van limpiando muy bien, ¿no? Se van desarrollando, solucionando de manera muy feliz para todos, ¿no? Estas oposiciones son entre clases sociales o entre sexos o entre sistemas de poder, ¿no? Pero al final, como es una comedia, todo se va resolviendo muy bien este, o de manera feliz, digamos, ¿no? A veces también algunas de las obras, sobre todo las últimas obras que podemos decir comedias,
Este final bueno, este final bien, puede dejarnos un poquito un sabor amargo, así como decir, bueno, la felicidad que van a tener no va a ser del todo la mejor, ¿no? Pero bueno, eso también algunos analistas, algunos estudiosos de Shakespeare han mencionado precisamente que cada vez se va alejando un poco más de la realidad, se va metiendo más a escenarios muy fantásticos y porque de pronto la realidad parece pesarle mucho, ¿no? Parece que no tiene mucha esperanza en precisamente la idea de la realidad, ¿no? O en la realidad que está viviendo, por lo menos. Eh, bueno, eso sería básicamente lo que podría comentarles al respecto de las características de las obras. No pierdan de vista algunos de los personajes que ya hemos visto, digamos, a lo mejor se acuerdan mucho del bufón del Rey Lear, van a estar presentes aquí ese tipo de personajes, a pesar de que es una comedia, van a seguir estos bufones disfrazados de pronto, ¿no? Entonces también traten de localizarlos. ¿Por qué estos bufones? Porque representan por lo menos un lado rebelde, ¿no? Del poder, por lo menos es una oposición directa hacia la idea del poder, ¿no? Bueno, espero que esta guía les ayude y les recuerdo otra cosa, vean el otro video, si ya lo olvidaron o algo así, vean el otro video sobre la tragedia, ahí por lo menos las primeras partes para que recuerden esta cuestión de los folios de Shakespeare. Bien, entonces esto sería todo y nos vemos la próxima.